Está con Mariana López, ella es psicóloga. Bueno, voy a dejar que se presente un poquito ella para que rompa el hielo de tener que hablar. Bueno. ¿Cómo estás, Mariana? Bien. Gracias por prestarte y dar herramientas acá, principalmente para las mujeres. Vamos a hablar sobre la ansiedad y los cambios emocionales que transitamos las mujeres, particularmente en la etapa de la perimenopausia. Bien. Bueno, yo soy psicóloga, trabajo en la clínica hace muchos años y trabajo con adultos y trabajo trastornos de ansiedad también. Digo, creo que esta etapa vital nos propone un gran desafío, ¿sí? En estabilizar nuestras emociones y nuestro estado de ánimo, porque esta desregulación hormonal que sufrimos nos pone en lugares de mucha inestabilidad. ¿Sí? Eso te quería preguntar ahí, ¿cuáles son las emociones más frecuentes que podés ver, ¿no? Según tu experiencia, en las mujeres en esta etapa? La tristeza aparece, sí, porque la tristeza es una emoción de elaboración y nos pone en ese camino de elaborar lo que se pierde, ¿sí? Y a veces sin causa aparente, porque de repente cuesta como identificarla o explicarla, viste que a veces queremos explicarnos las cosas que nos pasan y no hay explicación, sucede. Claro, porque está esto de que si tenés todo, o sea, tengo todo, están todos sanos, está todo bien, no hay... Sí, pero aparece la angustia o la tristeza en esto de también de todos los cambios que se van transitando y de lo que se transforma. Y eso también, esa ausencia de reconocerse, Claro. ¿sí? Angustia. A veces aparecen esos estallidos así emocionales, como sentir siempre que uno está al borde de perder el control. Eso te quería preguntar, porque me encuentro mucho, ¿no? con estas pacientes que dicen, siento que pierdo el control. Sí. Esto es algo también que se presenta a raíz de esta revolución hormonal. Sí, porque hay como una desregulación. Claro. ¿Sí? Entonces a veces las respuestas son como sobredimensionadas. Claro. ¿Sí? Frente a los estímulos o a las circunstancias. Todo tiene un impacto mayor. Todo, todo. Entonces hay una desregulación ahí. Aparece el enojo también y la irritabilidad, digo, la baja tolerancia a la frustración, lugares de mucha autocrítica, ¿sí? Hay cambios en el autoestima, ¿sí? Esta falta de reconocimiento genera como mucha labilidad emocional. ¿Sí? Es como frecuente encontrarte con que estamos en crisis, como de decirnos que siento que tengo una crisis. Sí, y está bien, digo, y está bien entrar en ese lugar, porque digo, las personas necesitamos entrar en ese lugar para construir cambios. Claro. Y la menopausia es una invitación a eso. Entonces, digo, sí, hay que entrar en crisis. Que uno entra en pánico ahí, ¿no? Sí, a veces la sintomatología menopáusica, viste, genera mucha ansiedad por la cuestión de pensamientos negativos. Claro. ¿Sí? Y a veces uno tiene que trabajar en esa reestructuración cognitiva de esos pensamientos negativos que genera toda la sintomatología física. Claro. ¿Sí? Y a veces la falta de deseo, que no solamente es lo sexual, sino lo social también. Digo, y el desánimo, ¿sí? Y el desinterés. Empezar a sentir que no tenemos ganas. Que no hay ganas, y está bien. Y está bien, porque yo creo que... ¿Qué tranquilidad nos das? Sí, y está bien no Porque tener uno ganas. se culpabiliza, ¿viste? No. Me siento culpable de sentir, o por qué no entenderse, ¿no? Sí, me parece que a veces el camino no tiene que ver con buscar respuestas ahí en el entendimiento o explicarse, sino aceptar, no resistir al cambio. Claro. Digo, a veces resistir al cambio genera mucha ansiedad. Claro. ¿Sí? Esto también ahí referido a la ansiedad, ¿se puede dar que personas que no eran ansiosas, que con esta transición se vuelvan ansiosas?
En realidad, cuando hay ansiedad, la ansiedad acompaña en la vida. Claro. Digo, Claro. no es que se despierta, digo. Bien. Y de hecho la ansiedad no es una emoción negativa, ¿sí? Sí, que la tenemos ahí como, viste, no hay que ser ansioso. No, no es negativa, es funcional, de hecho en la vida es motivacional, es adaptativa. La ansiedad se vuelve, digo, más negativa cuando se vuelve sintomática, ¿sí? Cuando hay pensamientos negativos, catastróficos, o hay excesivo control, o ¿Cuáles son esas manifestaciones físicas que nos puede estar como anunciando un exceso de ansiedad? A veces las palpitaciones, las sudoraciones, los sofocos, ¿sí? Generan mucha incomodidad y como ponen esa sensación de alerta, ¿sí? Y a veces eso activa todos pensamientos negativos, ¿sí? Y y se retroalimentan. Los pensamientos negativos, digo, ponen en este contexto de que algo me va a pasar. Algo malo me va a pasar. Claro. ¿Sí? En Claro. esta pérdida de control de lo que le pasa a mi cuerpo. Qué importante, Marian, es esto, ¿no? Porque uno se siente incómodo y lo toma como que va a suceder. Sí, 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 porque a veces hay un trabajo terapéutico de no creer todo lo que nos dice la mente, porque no Claro. todo lo que nos dice la mente es real. Entonces, hay un trabajo ahí que uno realiza en los espacios terapéuticos de cuestionamiento, de distanciamiento a ese Ese pensamiento. pensamiento que Sí, tenemos ahí como alimentándolo sí, sobre la tragedia o sí, sobre... porque de repente sí empiezo a sentir señales en mi cuerpo que no reconozco y que me empiezan a generar mucha incomodidad y alterar y le pongo el pensamiento, empiezo a confirmar que algo no está bien. Claro. Entonces, Y me está pasando y y es real. y eso me pone en un estado de alerta. Y cuando yo estoy en alerta, activo todos mis mecanismos de control. Claro. ¿Sí? Y a veces esos mecanismos de control confirman el síntoma y se hace todo un circuito, ¿sí? Que genera mucho sufrimiento. Sí, porque también es esto, empieza uno con la consulta con el médico te da una medicación para, nada, tapar ese malestar y por ahí le vamos errando, ¿no? En ese diagnóstico, Sí. en donde sí, tengo la presión alta, no sé, mi mamá murió de algo al corazón y yo también lo tengo, entonces a veces nos... Sí, empiezan todas esas asociaciones, ¿no? Claro. Que de repente empiezan a tener un sentido real porque uno empieza a funcionar desde esos lugares sin disociar que esto no es real. Claro, ¿no? claro. Y que esta revolución hormonal también está alterando algo Sí, y que emocionalmente tiene un impacto. sí, tiene un gran impacto, digo, porque empieza a generar toda una sintomatología que va acompañado a veces del miedo, de la tristeza, del enojo, de la ¿Y ansiedad. cómo influye toda esta revolución en la imagen corporal y en la confianza personal? ¿Qué Lo que es pasa, lo que podés ver? sí, lo que pasa que esto genera muchos cambios en el autoestima, empieza a haber Claro. conductas de mucha autocrítica y de repente una ausencia, una falta de reconocimiento, de no reconocerse. Claro. Y eso genera, digo, Pérdida de la confianza. de la seguridad, de la confianza, genera mucha inseguridad. Entonces, trabajar en ese proceso de aceptación, digo, no como resignar la eterna juventud o cuestiones sino que trabajar en cultivar una mirada más amorosa y de mayor aceptación, ¿no? Con lo que me está pasando, ¿sí? Yo siempre digo que la menopausia es como, qué importante es resignificarla, ¿sí? En términos de invitarnos, ¿sí? A cultivar una mirada más amorosa y más compasiva y empezar a desarrollar lugares de autocuidado. Claro. ¿Sí? Claro.
como hacerme cargo también, Sí, porque esto lo vamos a atravesar sí. y tenemos bueno, nada, a ver, sobrellevarlo de la mejor manera porque lo vamos a pasar, porque no hay Sí, porque es forma de inevitable. ser jóvenes eternas, No. pero Y además, digo, a veces uno tiene que trabajar en construir una nueva versión de uno claro, mismo. claro, ¿Sí? justamente que bueno, esto también es la idea, ¿no? De generar este tipo de información, de acercarnos a profesionales que nos puedan aportar herramientas, porque siento mucho eso, Mariana, en el consultorio, en donde queremos usar el mismo pantalón que usábamos a los 20 y nos sentimos muy mal, nos amarga mucho ver que hace un año atrás usábamos un talle, ahora usamos otro. Entonces sentimos que se nos va de las manos y realmente genera, como vos dijiste al principio, veo mujeres rotas, le hablo yo, ¿no? De que estamos rotas, angustiadas, dolidas. Sí. Y no sentirnos como informadas en esto, porque uno ve en redes, ¿no? Estamos todas divinas porque los filtros nos favorecen, nos ayudan, pero la realidad es que envejecemos, Sí. que vamos a tener arrugas. Sí, y creo que también es reconciliarse con esos lugares, porque a veces uno habla de aceptación en estos espacios y es como que entendemos resignación, ¿no? Claro, O me resigno me a eso lo que resigno tengo. o renuncio. No, la aceptación es un proceso complejo de construir que implica un plan de acción, Claro. ¿sí? Que implica aceptar lo que no voy a poder modificar, que está Claro. sucediendo, ¿sí? Y Eso es muy importante. es muy importante, digo, porque además, digo, a veces peleamos o queremos controlar lo que nos pasa y eso aumenta la sintomatología, ¿sí? La sostiene, ¿sí? Entonces, cuando uno entra en ese lugar de empezar a construir un plan de acción, ¿sí? Empezar a generar hábitos, a generar... Invertir, digo yo, ¿no? Sí, Invertí en la estética, en un masaje, en una crema, sí, bueno, en el gimnasio, en una alimentación. Muchas veces me pasa que cuando yo les doy alguna listita para tener en la heladera algunos alimentos más botiquín, más emergente, más terapéutico, dicen, ah, pero me gasto un montón. Sí, invertí. Que vas a encontrar una regeneración de energía que bueno, que en esta etapa la necesitas. sí, y además, digo, hay que invertir también en espacios, Claro, ¿sí? Que se conviertan en decisión, claro. ¿sí? De estar bien. Digo, a veces Es una decisión. es una decisión, sí, no tener ganas. Claro, Digo, a veces las ganas se encuentran en el camino, claro. no en el punto de El partida. primer paso tal vez es sin ganas. Sin ganas, porque hay mucho desánimo, hay mucho desinterés, ¿sí? Y está bien, digo, Claro. y está bien, yo siempre digo, está bien estar mal, digo, Claro. y aceptar eso como punto de partida en la decisión de estar bien. Eso es un proceso de construirlo, Claro. ¿sí? Y a veces trabajo, digo, y a veces la motivación y el deseo y las ganas vienen en el camino, Claro. ¿sí? Cuando empiezo a encontrarme con eso que quería hacer y lo hice, Claro. ¿sí? Con esa pausa que me parecía que era imposible tenerla y la tengo, ¿sí? Y a veces no hay tiempo, sí, hay 15 minutos para salir a caminar, hay 15 minutos para estar tirado para no hacer nada. no hacer nada. Sí, digo, como tener como más conciencia de que el bienestar es una construcción. Tal cual. Esto también forma parte de no romantizar la perimenopausia, porque bueno, no es un momento lindo, la verdad que no lo queremos atravesar, pero lo atravesamos. Y sentir que no es romántica, es dolorosa, porque uno se encuentra con un cuerpo distinto, una cara distinta, el pelo es distinto, Todo. las energías, pero también entender que si uno construye, busca, ¿no? Se asesora, invierte, creo que son todos pasos, esto que uno decide para no quedarse, porque esto no llega solo. No. ¿Sí? El deseo, las ganas, No. no viene solo, es salir. Sí, Hay que salir y hacerlo. Sí, hay que trabajar en el bienestar. Hay que trabajar en ¿Sí? ello. Por eso digo, a veces
es importante no ofrecer resistencia Claro. al cambio, ¿sí? Claro. Porque si bien entiendo que es un proceso de dolar cosas, Claro, que duele, es un duelo. es un duelo. Digo, hay que dolar cambios, transformaciones, a veces cuestiones vitales de los hijos, de la relación con la pareja. Digo, es un proceso que nos invita a dolar, pero también es una invitación, digo, a construir una nueva versión, como dije recién, Claro. de uno mismo, en lugares de más compasión, más amorosidad. ¿Qué mensaje te gustaría compartir acá para cerrar un poquito a las mujeres que transitamos esta etapa y que tenemos miedo, culpa, tristeza? En realidad, siempre insisto en que aprendamos a validarnos, ¿sí? Em, en la validación de lo que nos pasa, no querer salir de ahí. A veces las personas, cuando algo nos duele o nos incomoda, ponemos Claro, urgencia, queremos salir. Tapamos. Huimos. Y a veces es importante quedarnos con lo que nos pasa para poder validarlo y tener la posibilidad de transformarlo, ¿sí? No resistir a los cambios son inevitables y son evolutivos y es la vida, Claro. y es la vida. Y me parece que hacer es volver esa conexión, ¿sí? Con uno mismo, porque a veces yo escucho esto mucho de la escucha y para la escucha hay que volver a conectar. Claro. Hay que volver a conectar a ese lugar de estar con uno mismo, ¿sí? Y Que muchas veces uno no se siente escuchado, pero no te estás escuchando ni siquiera vos. Sí, o a veces uno espera la validación de la afuera cuando es un proceso interno. Claro. La validación de lo que me pasa, reconocer lo que me pasa, identificarlo, ver qué hago con todo eso, Claro. ¿sí? Pero no en la resistencia, sino en la aceptación. Ahí tengo muchas más alternativas. Claro. ¿Sí? Para estar bien. Bueno, qué valioso, la verdad que esto, ¿no? De sentir que se puede, Sí. ¿no? Sentir esa tristeza, esa angustia, eso es parte. Y también apoyarnos en el entorno, ¿no? Sí, Siempre. sí. Siempre en cualquier circunstancia de la vida y en cualquier problemática o patología, siempre el entorno, esa red es importante. Y a veces, digo, ni siquiera, yo sé que el dolor no se transfiere, ¿no? Y a veces ni requiere cuestionamiento ni explicación, validación. Claro. Por eso es muy importante también construir vínculos sanos. Claro que sí. Sí, Que validen. Que validen. Que validen y acompañen desde un lugar más compasivo y más amoroso. Y me parece que es eso lo importante. Bueno, yo te quiero agradecer porque la verdad que esto me surgió así de manera espontánea. Mariana me dijo que sí y para mí es, bueno, súper emocionante y valioso que estés acá, que nos aportes estas herramientas y también desde la tranquilidad, ¿sí? Porque esto surge más allá de un trabajo personal que tuve que hacer conmigo. Surge porque me voy encontrando todo el tiempo y me fui encontrando con pacientes que venían rotas, ¿sí? Entonces esto de empezar a transformar la información que uno brinda, en donde no vamos a estar como a los 20 o como esa chica que dice tener 50 y está genial, y entender que todas atravesamos de maneras distintas, pero con un denominador común, ¿sí? La angustia, la tristeza, el enojo, la frustración, está también. Y bueno, y tenerte a vos acá, Marian, para que me brindaras estas herramientas y reconocernos y validarnos, me parece súper, súper bondadoso de tu parte, generoso y nada, emocionada. Gracias por la invitación y transmitir que a veces hay que romperse para volver a armarse. ¿Sí? Hay que entrar en el dolor para hacer aprendizajes. ¿Sí?
y construir la vida, o al menos la vida que queremos tener o acercarnos. Totalmente. Bien, bueno, si te gusta esta info que estoy armando en este canal, quiero que le pongas me gusta a estos videos, que me ayudes, ¿no? Suscribiéndote para que esta información se pueda expandir, que es la finalidad de generar inspiración de mujeres hacia otras mujeres.